Bueno, Lely, un placer conocerte. Venís de Córdoba, realmente un viaje bastante extenso, si se quiere, pero bueno, vas a participar de la Feria del Libro, que es toda una experiencia muy linda, con tu material que has traído. Pero bueno, el encuentro es en Buenos Aires como para poder charlar un poco y conocerte un poco más. Sí, un gusto estar aquí. Haces una actividad que es realmente cada vez la gente se acerca más. No sé si es porque hemos tomado conciencia que hay que parar un poco, pero bueno, sos instructora de yoga. Sí, soy profesora de yoga y guía de trekking, por eso combiné las dos actividades. Si bien doy clases de yoga y formo a personas en un instructorado en yoga, también lo combiné con mi actividad de trekking. Bueno, eso me vas a contar más adelante, porque vos naciste en Salta. ¿Por qué te mudaste a Córdoba? Bueno, para ir a la Universidad Nacional, estudiar Ciencias Económicas, nada que ver con lo que terminé haciendo, aunque ahora lo incorporé en el libro Shiva, que es para emprendedores, y porque me vinculé con algo que tiene que ver con la creatividad también. Nada es porque sí, no, y nada con la innovación en los emprendedores. Claro. Por ese lado volví a mi carrera, si no hubiera Así seguido que te fuiste a vivir a Córdoba para estudiar, sí. En realidad. Sí. ¿Y extrañas algo de Salta? Sí, siempre vuelvo porque Salta es un lugar maravilloso. Es maravilloso, sí, realmente. Bueno, te decía, comenzaste con el yoga tradicional. Sí. ¿Cómo fue que después se te ocurrió, porque es algo tuyo, que está patentado, que es absolutamente inédito, esto de incorporarlo con el trekking? Y porque empecé, después de varios años de dar yoga, empecé a vincularme con el mundo del montañismo. Y me pareció fabulosa la combinación. Y googleé y no podía creer que nadie, ahora recientemente hay gente que le empezó a combinar. Pero en ese momento, hace varios años atrás, no. Si uno piensa en yoga, piensa que es una actividad de relajación, donde uno prácticamente los movimientos son muy suaves, las posturas son muy suaves también, y piensa en el trekking y piensa que es un esfuerzo grande para aquel que nunca hizo actividad física. Si vos no hiciste actividad física, yo no hice actividad física, y me dicen, vamos a una clase de yoga, digo, sí, vamos. Pero si yo nunca hice caminata y me invitan a hacer un trekking, no sé si me animo. O sea, en el caso mío sí, porque me encanta la montaña, pero digo, una persona común que no vivió en una ciudad que tenga montaña, llega a Córdoba y dice yoga trekking. ¿Cómo lo explicás? Justamente lo planteé por eso, porque muchas veces mucha gente no se anima a hacer trekking y caminata, que está muy difundido ahora en Córdoba, por suerte que tenemos lugares maravillosos, todo, sierras, salinas, de todo. Muchas veces no se animaba por lo difícil que a lo mejor es hacer trekking, y esta combinación hace que todo el mundo pueda ir a caminar a las sierras, porque la caminata es más pausada y vamos descansando y haciendo yoga, que es el complemento ideal, porque juntamente el yoga, la filosofía, nos enseña a conectarnos con la naturaleza, y la combinación es muy armoniosa, porque tienen una base en común, que es eso, la comunidad con la naturaleza, y que cuando uno hace cualquier tipo de actividad aeróbica necesita estirar, descansar. Porque generalmente el yoga se concibe en salones, no es una cosa que se haga al aire libre. Sí hay actividades, decimos, bueno, un día vamos al parque o vamos a un lugar al aire libre, pero generalmente está concebida para salones. Entonces esto de que vos lo hagas dentro de la naturaleza y que digas que el yoga es parte de eso, realmente me parece una innovación muy grande. Sí, y es la combinación perfecta, porque muchas veces en el montañismo yo veía que van caminando frenéticamente, solamente preocupados por llegar a la cima. Y el yoga te hace bajar un poco y meditar y observar lo que hay alrededor, como en la vida. Uno muchas veces se preocupa demasiado por llegar a la cima y no disfruta, como dice el yoga, este momento, el presente. El viaje. El aquí y ahora, el viaje. Claro. ¿Desde cuándo concebiste esta filosofía del yoga? ¿Desde chiquita? ¿Siempre te interesó? ¿Cuándo la descubrís? La descubrí cuando justamente estaba terminando Ciencias Económicas, estaba estudiando Ciencias Económicas y leí un libro antiguo sobre la filosofía yoga y me encantó, de los grandes maestros de la India. Y bueno, empecé a practicarlo y después por una necesidad
Y dije, bueno, ¿por qué no hacerlo? Nunca hubiera pensado, sí hacer yoga, pero ser profesora de yoga y llevarlo como una pasión y algo, como una profesión a lo largo de toda mi vida, ¿no? Y un estilo de vida. Y una escuela de vida combinada con el montañismo, nunca me imaginé, tampoco ser guía de trekking, porque la mayoría son hombres. Sí. Pero la vida me fue llevando por esos rumbos que ahora celebro, porque la verdad llenan el espíritu. Y son actividades que son bárbaras porque la gente realmente les cambia la vida. Hacer yoga, también ir a la montaña, en vez de ir a un shopping, que está bien ir a un shopping, pero ir a la montaña y disfrutar del yoga, de meditar en una cascada, de caminar y de hacerlo de una forma gradual que pueden llegar a las cimas. Porque yo siempre que uno, si se detiene y se llena de energía, puede llegar a lograr todas sus metas. Y si no, a su cima. A su cima, como digo yo. Cima personal. Sí. Es su cima. ¿La meditación también la incorporás en tu actividad? Sí. Va haciendo, depende del clima, el lugar, pero sí, también, porque siempre hay momentos. Cuando llegas a la cascada, que te sentás un momento, es el momento ideal para meditar. Claro. Sí. Que a veces cuando pensamos en meditación, ahora no tanto, porque la gente está como comprendiendo un poco más y lo está poniendo en práctica en su vida, esto de decir en las grandes ciudades como Buenos Aires, frenamos, respiramos, es una forma de meditación. Sí. Nos tenemos que dar cuenta en algún punto que tenemos que parar, porque el cuerpo nos pide parar. Sí, porque es insalubre si no lo hacemos. Y la meditación es tan sencilla de hacer. Lo que pasa que cuando uno no sabe o no conoce, le parece que nunca va a llegar a meditar, que hay que calmar la mente, que hay que dejarla en blanco, que no es así en realidad. Lo que pasa es que es algo natural en nosotros. Claro. Lo que pasa es que lo tenemos que volver a aprender, porque es natural. El yoga es el hombre, es la vida. Claro. Es una filosofía de vida, pero es la vida misma. Nada más que lo olvidamos al vivir en un mundo materialista y frenético. Claro. Pero lo meditar es lo natural. Lo que no es natural es estar estresado, estar frenético, estar tan preocupado por las cosas mundanas y olvidarnos de nuestra esencia y de cuidar nuestra salud. Vos decís, es parte de nuestra vida, es natural a nuestra vida. ¿De qué manera es natural a nuestra vida el yoga y la meditación? Y porque somos seres humanos y fuimos creados para unir cuerpo, mente y espíritu, lo que enseña el yoga. Y nos desconectamos de esa esencia. Entonces lo natural no es desconectarse, lo natural es ser una persona equilibrada, integral. Claro. No desequilibrada. El desequilibrio es lo innatural. ¿Y vos cómo ves la sociedad, especialmente la Argentina, ¿no? Donde vivimos? ¿Cómo la ves hoy? Yo creo que va mejorando porque las personas, yo lo veo en yoga y también en el montañismo, se están interesando muchísimo por lo holístico, por cultivar su ser, por la literatura, también por leer más, y eso es por el arte, y eso es muy importante, porque una sociedad sin educación, sin arte y sin cultivar la salud mental y espiritual no sirve, es una sociedad enferma, que solamente preocupada por lo material. Lo material es importante, pero si no está acompañado con todo eso otro, y yo creo que Argentina está tomando conciencia, porque eso se ve que millones de personas practican yoga. Ahora, antes solamente la actividad del montañismo estaba solamente para un sector, algunas personas que eran los aventureros, y ahora todo el mundo. Que se van de vacaciones. Ahora se ve que alguien va a un lugar turístico y ahí nomás averigua el turismo alternativo y le quiere hacer, quiere tener esa experiencia. Y eso está bueno porque conectarnos con la naturaleza nos ayuda también a descubrir lo bella que es y que es parte de nosotros y cuidarla. Y que late a nuestro ritmo. Que late a nuestro ritmo, porque la contaminamos porque no conocemos, pero la persona que se vincula con estas actividades y que va a la naturaleza dice, yo tengo que cuidar esto, porque es bellísimo. Pero nunca si no lo más conoces, tira un residuo. No. La va a cuidar y va a cuidar el lugar donde vaya, así no sea un lugar donde ella vive. Uno ve, nosotros por ahí que recorremos un poco el país, vemos que los lugares turísticos están cuidados. A veces uno va a las grandes ciudades y ve mucha más basura que en los lugares turísticos donde la gente va, cuida. Y quizás esa gente que ahí recoge la bolsa en la ciudad no lo hace. No, pero en esto sí, porque dice esto es hermoso y lo tengo que cuidar.
y porque hay mucha conciencia en los guías de turismo y demás de cuidar el medio ambiente y no está permitido arrojar basura. Entonces eso es tan importante, pues después eso lo podemos llevar a nuestra vida. Como cuando vamos a un salón, una clase de yoga, llevar eso a nuestra filosofía, a nuestro día a día. Eso es lo importante. Y yo tengo mucha fe en nuestro país porque hay, por suerte, mucha gente muy preparada, muy culta, muy espiritual, y cada vez se ve más. Entonces yo tengo fe en que va a seguir esta conciencia, porque tenemos un país hermoso, y tenemos que cuidar el medio ambiente y proteger nuestros recursos. Claro, y lo tenemos que hacer todos, no solamente quienes nos gobiernan, ¿no? No, todos. Porque si nosotros esperamos que sean políticas de Estado, nos quedamos esperando y no participamos de esto. Pero las políticas de Estado también tienen que estar. Obvio, las tenemos que exigir. Y en eso van mejorando también porque están más preocupados por el turismo, pero falta aún más conciencia. Sí. También aumentar las áreas de reserva natural, porque está avanzando mucho la construcción. Bueno, en Córdoba se ve lugares que antes eran sierras hermosas, ahora llenos de edificios y sin una planeación urbana, así que es terrible eso. Sí, que no pasa en las ciudades chicas. Y ahí uno, por más que lo piense, hace falta la política de Estado. Totalmente. ¿Quién impide eso? No, claro. Hace falta las leyes. Sí, totalmente, y cumplirlas. Sí. Eso es lo principal. Sí. Alelí, has escrito varios libros, Yoga Trekking, que es de lo que estábamos hablando. Sí, que fue el primero. ¿El primero fue este? Sí, me animé con lo que más sentí en ese momento, que era esta actividad. Qué bueno. Es mi pasión. Después tenés otro que se titula Shiva. ¿Qué significa esto? Shiva es justamente el dios que Shiva, en el hinduismo, que destruye para crear, pero no destruir en el mal sentido, sino destruye los viejos modelos para crear lo nuevo, como es la innovación. Claro. Ahora en nuestro país se está viendo que es muy grato esto, porque eso, más jóvenes y también gente grande que se dedica al emprendimiento, a las nuevas tecnologías, también muchas tecnologías para cuidar el medio ambiente, también blockchain, big data, machine learning, todas las nuevas tecnologías. Porque un país también que no tiene tecnología no crece. No. Y yo me vinculé con el mundo del emprendedurismo por lo que estudié en Ciencia Económica y porque soy mentora del Ministerio de Producción de la Nación, que es una actividad de Honorem, una red que se hizo de mentores, y me conecté con este mundo del emprendedurismo. Entonces, como me gusta escribir, y bajé la filosofía de yoga al mundo de los negocios. O sea, todo lo que había estudiado, al final todo termina en yoga, porque todo lo que había estudiado lo vinculé, que no fue tan fácil la combinación como yoga, trekking y Shiva, pero lo pensé, cómo bajar la filosofía del hinduismo al mundo de los negocios. Porque yo también trabajé en empresas y había cosas que me parecía que se podía aprender mucho esta filosofía también en el mundo de los negocios y sobre todo en el mundo de lo disruptivo. Shiva llega para crear cosas nuevas. ¿Cómo fue que lo integraste? Y pensando distintas cuestiones de la filosofía hindú, como es, bueno, ya en muchas empresas está las distintas formas de organizar, de administrar, el dharma, la ética, el karma que viene del dharma, o sea, la ética empresaria, ¿no? Que yo hablo mucho del dharma, de la acción correcta. Después, bueno, de muchas cuestiones de marketing que se pueden usar con la filosofía hindú, las estructuras más circulares, que eso ya se ve en las empresas, que no es las viejas estructuras, sino que justamente es como, se ve más en el mundo del software esto, que no hay una corporación, un jefe que está arriba, sino que se integra al equipo, que es fácil decirlo en la teoría, pero en la práctica no se da, que realmente... Eso te iba a decir, muy pocas empresas lo están incorporando. Y otra de las cuestiones muy importantes es cómo la filosofía hinduista, que no es una religión, claro, yo soy católica y me gusta la filosofía hinduista, enseña a cómo a la persona darle energía para que crezca dentro de una empresa, porque se ve mucho que vos entras a tu puesto solo por el sueldo, preocupado por el sueldo, o que no se dan las herramientas a la persona para que se sienta bien en su puesto, para que crezca. Entonces, Shiva potencia todo lo que tenés para trabajar con pasión y crecer en equipo y crecer y de otra manera, no de la manera de las estructuras antiguas de la organización. Claro. ¿Lo has pensado esto para la educación, para las escuelas? Sí, todavía no. Los otros lo he llevado en la escuela, este no, pero varias docentes me han dicho. De hecho, más tarde tengo una entrevista con la directora de la Biblioteca del Maestro, porque les interesa, porque me han comentado que muchos colegios y también terceros están viendo mucho el tema
del emprendedurismo. Sí. Y en Córdoba, por ejemplo, que está muy activo todo esto del mundo del emprendedurismo, por las agencias y demás, no había un libro sobre emprendedores. Ajá. En Buenos Aires ya varios publicaron, pero en Córdoba todavía ninguna editorial de ahí había publicado un libro así. Y mucho menos usando la filosofía hindú. Así que Claro. les interesó, me dicen que les puede servir para el colegio, sí. Qué bueno, porque digo de la educación, porque a veces vemos, quizá un poco se da en lo que es Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires. Quizá vos que estás en una provincia como Córdoba o has vivido en Salta, hay otra manera de vivir. Por más que Córdoba es una gran capital, no tiene el ritmo de capital de Cava, de la ciudad autónoma de Buenos Aires. No tiene el mismo ritmo, ¿no? Ni de la provincia de Buenos Aires, porque nosotros a diario, lamentablemente, vemos mucha violencia, vemos mucha agresión, los chicos sufren bullying en las escuelas, y a veces eso se da más en Buenos Aires, en la provincia toda y capital, y no lo vemos en el interior del país. Yo a veces he estado en Jujuy, he estado en San Antonio de los Cobres, y veo a los chicos tan felices con nada. Y digo, ¿cómo puede ser que en Buenos Aires tengan mucho más material, obviamente, y sean tan agresivos los chicos, ¿viste? Entonces digo, si esto se puede replicar en ciudades donde realmente es, yo creo que el Gran Buenos Aires en este momento tiene un problema de violencia y de delincuencia que hay que hacer algo, porque con poner a la gente presa no vas a hacer nada, excepto que lleves a las cárceles algo como para decir, bueno, cuando sale recuperado, porque de esta manera es imposible. Entonces digo, presentarlo en la educación, donde los chicos aún son chiquitos, donde todavía tienen la cabeza abierta, el corazón abierto, no tienen maldad, sería excelente. Sí, sobre todo les enseña cómo emprender. El libro enseña cómo organizar cualquier emprendimiento tecnológico o no. Que no solo tenés que estar esperando del Estado. No, que o de un puesto o de una empresa. Vos podés crear tu idea innovadora y podés llevarla, y hay fondos y hay miles de formas de hacerlo. Vos podés ser tu jefe también. ¿Vos qué pensás cuando decís en la Argentina no hay trabajo? ¿Qué pensás de eso? Yo creo que sí hay. Ahora es que hace un poco, es que también no es mucho el porcentaje de profesionales, hay que ver también, porque hay universidades públicas y gratuitas que eso es fantástico, yo lo puedo decir, eso tiene que seguir así, sí. Porque la educación es todo en un país y es lo primero, el Estado tiene que garantizar la educación gratuita, pero hay que ver por qué se reciben también pocas personas. O sea, por un lado, el porcentaje por alguna razón de profesionales es poco. Por el otro lado, no está bien la economía y las empresas no están contratando justamente porque no hay una estructura como la que plantea Shiva, sino que hay mucho costo laboral, hay muchas cuestiones que tienen que modificarse. Y falta emprendedores, porque uno tiene que ser emprendedor, tanto el jefe como el empleado. Está crítica la situación laboral, pero yo creo que la única forma de mejorarla es eso. Por un lado, ver que sea más alto el porcentaje de profesionales, que se cultive el emprendedurismo, y por el otro lado que se modifiquen las leyes laborales, porque la gente tiene miedo de contratar, dice no contrato porque bueno, después me van a hacer un juicio, las leyes es mucho el costo para el empresario. Entonces cuando se modifiquen esas tres cosas yo creo que va a mejorar el mercado laboral. Sí, también pensaba en que todos quisiéramos que los chicos estudien y que vayan a la universidad, todo, pero hoy tenemos una realidad que hay un montón de chicos que no comen, de adolescentes que no comen, que no tienen techo, que no tienen agua potable, porque nuestro país es tan extenso que realmente la realidad de un lugar no es la realidad de otra, ¿no? Nosotros podemos caminar kilómetros y kilómetros y quizá no tienen agua. Es muy difícil para ese chico decir, ¿me voy a dónde? A la universidad. Bueno, pero yo soy de Salta, sí. Y en Salta hay lugares bastante pobres, por ejemplo en el interior de provincia, y hay terciarios, y ese es un buen método, porque yo conozco lugares del interior de Salta, que a lo mejor un terciario tenía la carrera de analista de sistema, aprendieron a programar y entraron en la planta de Coca-Cola ahí. O sea, yo creo que también hay que pensar que se pueden abrir en estos lugares más terciarios,
El Claro. tercer sello es un título que te habilita para trabajar Y que tal estás vez para en tu ser lugar. docente y estás en tu lugar. Claro. O sea, por un lado, más lugares donde haya una formación técnica. O sea, hace falta técnicos también. Técnicos. Técnicos. No nos olvidemos que hubo un periodo en que se cerraron las escuelas técnicas. Claro, más técnicos. Que salían del secundario con un oficio. Claro, y más plantas e industrias que se radiquen ahí para dar trabajo. O sea, alguna exhibición de impuestos, algo. O sea, no solamente, depende de nosotros ser más emprendedores, pero depende del Estado de asegurar esas cosas, de fomentar que todo este tipo de cosas. Pero yo creo que también hay que pensar que en eso, que más técnicos. Claro. Sí. Bueno, ojalá lo vean nuestros gobernantes, Sí. eso también, ¿no? Estábamos con Shiva. Después tenés otro. El pequeño montañista, aventura en el Champaquí. En el Cerro Champaquí. Sí, sí. Sí, es la historia de un niño de 10 años que va al cerro, que sí lo he llevado muchísimo a la escuela, ha andado por toda la provincia de Córdoba, presentándolas en la escuela, y en algunos ya lo adoptaron como material, que ha sido reconocido por la legislatura de Córdoba, porque justo es la primera novela del Champaquí y muestra todo el folclore de ese lugar que es genial, hermoso. y sus personajes son el tabaquillo biólogo, que justamente le enseña a los niños a cuidar la naturaleza, lo que mencionábamos, el zorrito científico, que está basado en personajes que vienen a mis caminatas, como un científico, Horacio Patansky, que es muy conocido, que es el zorrito científico, y le enseña a los niños justamente eso, que de chico tienen que estudiar y ciencia, lo que hablábamos, que es desde la niñez que se educa. Claro. Y todos los puesteros que se alegraron con el libro, por ejemplo en un programa de radio los llamaban y ellos hablaban todos cómo es su vida. Ahí hay un hombre que tiene 100 años y vive en el cerro. Y qué bueno darle protagonismo a esa gente, ¿no? Sí. También, porque uno los encuentra, nosotros hemos encontrado gente que vive sola en los cerros, gente muy mayor, y ellos cuando te ven lo que quieren es ver gente y estar con gente. No solamente que les lleves cosas. No. Son tan amorosos. Son muy amorosos, y porque justamente, ¿por qué? Porque están conectados con la naturaleza, libre de todo lo que nosotros pensamos, que tenemos que tener el último carro, el último auto, tenemos 10 pares de zapatos y compramos un 11, no compramos un libro o vamos a la naturaleza. Necesitamos el rojo, el verde, el azul, y no nos hace falta. Esas personas saben que lo tienen todo en la conexión con ellos mismos y con la naturaleza. Eso lo dice Norma Domínguez, que le enseña a los niños en el cuento. Él ya tiene su casa ahí donde recibe los turistas, de piedra, y ella dice, yo soy feliz porque lo tengo todo, estando acá viendo el cerro lo tengo todo. Ella no necesita más nada. La felicidad no está afuera. Es difícil de entenderlo en un mundo globalizado y consumista, pero yo creo que si de a poco a los chicos les mostramos también esto, ¿no? Lo de la naturaleza, en vez de llevarlo a tanto shopping, un día decir, bueno, hoy te llevo a un lugar al aire libre y vamos a compartir en un parque, ver las flores, mirar, porque hay flores, hay plantas que no las conocemos y quizá nos sentamos en ese banco, en esa plaza, todos los días. Sí, es increíble cómo te abre la mente. Te abre la mente en muchos sentidos. También en el arte. Totalmente. Bueno, y el último libro, que es El Código Inca. El Código Inca, que con este libro te pasó algo realmente que es de cuento de hadas. Viví mi propia novela ese día. Hiciste tu propia novela. Creo vas a tener que hacer otro libro con eso. Sí, lo estoy escribiendo. Bueno, yo te voy a dar pie para que cuentes, pero en Córdoba se realizó el Congreso de Letras, que es muy importante, y estuvieron los Reyes de España, más allá de las cuestiones que se le hizo a los Reyes de España que me parecieron apropiadas de esa invasión española, esa colonización y de cómo quedaron los pueblos aborígenes en nuestro país, ese planteo que le hicieron, que tuvieron la fortaleza de hacérselo y que ellos deberían pedir perdón a los pueblos aborígenes. Vos querías que este libro llegara en manos de los reyes. Sí, y lo logré. Una utopía, pero esto es cuando uno desea algo, lo logra. Bueno, contame cómo fue con todos los detalles. Bueno, yo esa mañana iba al lugar donde trabajo, que es una empresa de software justamente que coordino la innovación, lo que decíamos, que me vinculé con ese mundo. Y ese día, por suerte, todos faltaron, pero yo logré pasar las vallas de seguridad mostrando mi DNI y que trabajaba ahí. Entonces quedé justo cerca del Carafa, donde iba el rey en el día inaugural, se inauguró en el San Martín, que fue
espectacular y muy bueno para la cultura. Lo que hablamos del país, eso es lo que es importantísimo. Sí. La gente después de ahí empezó a comprar más libros y a leer más. Claro. Imagínate lo importante. En el resto del país no tuvo la difusión que quizá tuvo en Córdoba, ¿eh? Sí, es que Córdoba es la docta. Claro. Y la escuela de lengua siempre fue muy fuerte en Córdoba, muy prestigiosa. Totalmente. Y bueno, entonces quedé cerca de Carafa y yo, con mi ilusión de que, por supuesto, no había sido de los disertantes de los eruditos que estaban en ese... Pero yo me hubiera gustado participar, pero no estaba. Pero yo digo, tal vez puedo participar, dando mis libros al rey. Sabía que había surgido ese conflicto con los dichos del presidente de México, lo que habías mencionado, claro. Y también mostrarle el código inca, todo lo que tenemos para nosotros acá, en nuestro país, en Salta, que están las ruinas incas. Y bueno, en Mendoza, en varios lugares. Sí, el camino del Inca que viene desde el norte de América, sí, ¿no? Y bueno, entonces me acerqué y como no podía ingresar, le pedí a una periodista que se lo lleve. Ellos al verlos les interesó muchísimo por todo esto. Claro. Fue justo. Vos ni siquiera se lo habías dedicado. No, porque no. Entonces dijeron que queremos conocer a la escritora, pero cuando se acercaron le preguntaron a la periodista si ella era escritora, y ella dijo, no, está afuera y me los dio. Y justo escuchaba esto el ministro de Asuntos Exteriores de España, Josep Borrell, y le dijo, bueno, yo la quiero invitar a cenar, quiero saber del libro, porque los reyes partían. Entonces decirle esto, y la chica salió, la periodista muy amable que se los acercó y me contó todo esto. Obviamente yo tenía que ir al Hotel Sheraton, fui, los encontré y después fuimos a cenar. Al final no les autografié ni los vi a los reyes, pero ellos llevaron ese libro y el Código Inca y el Pequeño Montañista. Ajá. O sea, y lo deben estar leyendo. ¿Pudiste hablar con alguien del grupo de ellos? Sí, que cenaste todos, con ellos. Porque fue fabuloso, porque cené no solamente con el ministro de Asuntos Exteriores, sino con el director del Cervantes. Justamente una de las imágenes importantes de un cine que yo había participado como espectadora y ahora estaba siendo protagonista. Lo importante de un escritor, podés estar con el director del Cervantes hablando, y también le regalé libros, fue increíble. Y estaba también, bueno, varias personas, el cónsul de España en Córdoba, el secretario de Asuntos de Relaciones Exteriores, o sea, todo el equipo, la comitiva española, claro. Estaba en ese momento. Y vos te sentías como la princesa que a las 12 suena y la carroza se convierte en calabaza. Exactamente, porque fuimos a cenar en un lugar hermoso, ellos fueron súper amables conmigo, todo el tiempo hablamos del Código Inca, de qué se trataba el libro, yo le conté que el protagonista es Cristian Vitri, justamente realmente tenía que ser personaje de un libro porque ha hecho tanto por el camino del Inca, es director del Capañá y una persona, bueno, muy querida justamente en el mundo que también estoy, del montañismo. Muy accesible además. Muy accesible, aceptó ser el protagonista de mi libro, yo fui a Salta especialmente para entrevistarlo, para poder hacerlo. Estuve estudiando 2 años la cultura inca, leí todas las crónicas españolas, María Rostarowski, y así lo logré escribir, y lo escribí, estudié 2 años para hacerlo y lo escribí en pocas semanas, porque quería sacarlo es como si fuera un presentimiento de lo que iba a venir, lo que iba a pasar, lo escribía rapidísimo, y lo ilustró mi prima, que se llama Mónica Ambrosi, es una artista destacada de Córdoba porque ganó varios premios internacionales, así que Mónica pintó esa bella tapa que muestra mucho. De la cultura. Ahora vas a estar en la Feria del Libro en Buenos Aires también, que es otra vidriera muy grande. Una vidriera muy grande y es la primera vez que vengo, porque había venido mi libro Yoga Trekking y el Pequeño Montañista había venido, pero yo no. ¿Vos no? Estuvieron en un stand. Claro. Y ahora voy a estar está en venta en mi stand, pero lo voy a presentar, así que es una emoción. ¿Pusiste un stand sola o con lo compartido de la provincia? No, mi editorial se llama Polo Ediciones, pero yo estoy compartiéndolo con la Secretaría de Cultura de Salta, que me invitó, de Salta. Porque les gustó mi libro, justamente el Código Inca, y todo esto importante. Entonces, bueno, me ofrecieron que esté ahí en el stand de Salta, que agradezco mucho, y les voy a presentar con ellos. Claro. Así que vuelvo un poco a los pagos. Esa es una experiencia muy linda porque yo tuve la experiencia de presentar el libro el año pasado y uno está en contacto con la persona que toma el libro en sus manos y que te pregunta ¿y qué es? Y vos ves que tiene tu libro en la mano y no sé, es una satisfacción muy grande.
poder intercambiar con la gente, ¿no? Así que yo creo que con todo el material que llevas, va a ser una experiencia hermosa, hermosa. Sí, sí. Bueno, ¿cuáles tus planes para el futuro inmediato? Y, más allá de la Feria del Libro. Y obviamente seguir con todas estas cosas que me apasionan, que eso es el mensaje que les puedo dar a todos, que confíen en sus sueños. Porque cuando uno se conecta con sus habilidades innatas, accede al universo infinito de posibilidades, lo que comentábamos antes. Uno no se tiene que ser desesperado en la crisis y sin empleo, sino pensar, ¿cuál es mi virtud? Y confiar, seguir tus sueños, y se abre el universo y vas solo. Y se consiguen todas tus metas. Es impresionante, pero uno realmente tiene que conectarse con su verdadero ser. Y yo creo que se hace eso. Y cuando uno realmente se estudia y sabe qué le apasiona, cuáles son sus virtudes, y hace de eso un trabajo, es el trabajo más maravilloso y que nunca le va a ir mal. Nunca le va a ir mal, nunca va a estar desempleado, siempre va a surgir, pero tiene que despertar eso. Y también la creatividad. Claro. También la creatividad, porque en un mundo en crisis tenemos que ser muy creativos. Claro. Bueno, precisamente la palabra crisis es eso, ¿no? Es poder romper esa barrera y seguir creciendo. Sí. Movilizarnos, romper los viejos paradigmas. Es un mundo que se está moviendo a pasos agigantados donde no nos podemos quedar. Con respecto a esta actividad que vos haces de yoga y trekking, ¿tenés un tope de edad? ¿La gente grande se puede unir? ¿Los chicos se pueden unir? Porque a veces los papás van a la montaña con los chicos y dicen, no, pero no suban porque es peligroso. O la gente grande también. ¿Cómo es esto? Hay que averiguar siempre qué dificultad y cuántas horas. Porque perfectamente ya han venido niños, pero hacemos caminatas más cortas, a lo mejor de 2 horas, de 2 horas en total, de pocos kilómetros. Claro. Yo creo que lo importante es que una persona vaya de a poco. Claro. Puede llegar hasta el Himalaya si quiere, sí, pero tiene que ir gradualmente. Claro. Empezar por una pequeña caminata por el río, hasta una cascada de 2 horas y así ir avanzando. Y no hay un límite de edad, porque puede haber una persona de 20 años que no lo pueda hacer y una persona de 60 que, como ha venido, que es originario de Bariloche, claro. y tiene una salud bárbara. Yo creo que claro, lo importante es saber preguntarle a un médico y saber siempre contactarse mucho cuando uno va a cualquier lugar que no conoce, realmente con el guía que esté habilitado y que realmente le diga cuántas horas, qué dificultad, claro, que realmente lo pueda hacer, no y si no hacer lo que se puede. Lo que se puede decir, claro. Uno puede ir hasta los lugares más impresionantes y hacer un pequeño tramo, y ya con eso lo disfruta y no necesita hacer algo que no está en sus posibilidades físicas. Claro, porque también ese sacrificio, esa pérdida de energía, a veces es un derrotero contra la belleza que uno puede tener con un equipo de mate sentado en un río, ¿no? A veces no exigir demasiado el cuerpo, o hay etapas de la vida donde uno tiene que parar un poco y... Sí, es como la vida, a veces está bueno ir atrás las metas, lo que decíamos, pero no ser tan exitista, decir, también pararse y disfrutar ese mi idea de yoga trekking y... Claro. No tener una idea de exitismo, sino de realmente disfrutar. De disfrutar cada momento de la vida y cada momento que uno está en un lugar bello. ¿Cómo es tu día? ¿Cómo haces tus actividades? ¿Cómo insertás tu trabajo con las clases? Supongo que darás clases de yoga. ¿Cómo haces? Y trabajo todo el día, todos los días. Y soy divorciada y tengo un hijo de 13 años que se llama Andrés, que él inspiró el libro El Pequeño Montañista. Él es mi pequeño montañista, así que soy mamá y también trabajo. Lo que pasa es que todas son actividades que las puedo manejar porque no las hice todas juntas. Claro. Empecé con yoga y ya estaba bien eso. Entonces después yoga trekking. Después volví a mi carrera y el mundo del emprendedurismo que tiene que ver, porque es distinto en los horarios y demás de ese mundo. Entonces no son 8 horas. Claro. Y bueno, así pude, y el escribir, hago lo que puedo, en el tiempo que puedo. Y tenés tu propia editorial. Y sí, que ahora por suerte varias personas se están interesando en publicar conmigo, entonces ahora es como que no hay nada que me guste más hacer, me gusta hacer todo, pero el tema de escribir me apasiona porque hacer arte, cualquier arte es fabuloso, así como yo escribo, Mónica Ambrosi, la que pinta los libros, ella pinta y se jugó por eso. Claro. Cualquier arte lo que más te plazca y te haga bien a uno, ¿no?
Pero ¿Y tenés tus libros expuestos donde vivís? ¿Los tenés en otro lado? ¿El que quiera leer tus libros, cómo puede hacer? están en bibliotecas, también se puede contactar conmigo por mi Facebook, por mis redes, pero están también en bibliotecas. Ahora los voy a subir a Mercado Libre, que eso falta, Claro. y a las redes, porque hay que innovar y también nunca se van a perder, por suerte, y espero que así sea, los libros impresos, que es lo más lindo. Sí, Ir, totalmente. pero está bueno también que haya cosas digitales que se puedan acceder Sí, fácilmente. porque eso te conecta con el mundo de una manera más fácil. Sí. ¿No? ¿Qué pensás para tu futuro? ¿Qué querrías hacer que no has hecho? Yo creo que seguir haciendo, sí. Ya va a surgir. Sí, es como, te deja fluir. Sí. En principio seguir trabajando en todo lo que hago y mejorando cada día, porque yo nunca paré de perfeccionarme, siempre estoy perfeccionándome en cada uno de los campos donde estoy. Claro. No es que quede con eso, porque yo creo que eso es lo más importante. Sí. Seguirse ayornando y reinventando. Sí. Y no tengo así una meta. Yo creo que mis libros llegan a un público más masivo, tal vez. Bueno, ahora ese contacto con España, bueno, que siga este camino y que cada día escriba mejor. Que yo creo que voy a escribir mejor en la medida que siga experimentando cosas, porque justamente, como decía Borges, lo más importante de escribir es soñar y no dejar el manuscrito guardado en el cajón, sino publicarlo y soñar. Lo importante de un escritor es ser soñador y animarse a publicar y leer. Yo doy un curso de literatura y enseño Borges, Cortázar. Yo creo que estos grandes maestros me van a iluminar para cada día escribir mejor. Claro, eso es fundamental. Sí. También en tu vida particular, vos decías que seguís el hinduismo, que no es una religión, pero vos lo aplicás a tu vida en cuanto a alimentación, en cuanto a forma de vivir, ¿o no? No, sí, porque si no, no sería verdadero. Ajá. No sería verdadero si lo hago solamente para dar una clase, como un medio de vida, y no lo bajo a mi día a día, ¿no? Sí. ¿Y te costó aplicarlo en tu vida? No me costó, fluyó naturalmente. Claro. Y yo creo que el yoga fue lo que me abrió las puertas a todo, porque es una actividad que te conecta tanto con tu ser interior y demás, que todo lo que se ve está totalmente conectado con eso. Claro. Con ir a la naturaleza, con ver tu ser, analizarte. Escribir también es una introspección, es un arte y también el yoga, cuando das clases, conoces tantas personas que son después personajes de tus libros. Claro. Entonces está todo conectado. Por lo tanto, dejaste la carne, me imagino. No, de vez en cuando. No sos fanática, digamos, sino que lo manejás. Sí, porque a veces no se puede hacer. No, porque prácticamente no como carne, pero sí, si hay un asado o una vez a la semana. Lo haces. Porque tengo actividad y necesito esa energía. Claro. Y es muy difícil reemplazarla con otra. Y no soy fanática. Exactamente. Porque yo creo que lo malo de cualquier actividad es que las personas se fanaticen con algo. No, claro. Tiene que ser un equilibrio. Claro, buscar lo que a uno le hace bien, en la medida que te hace bien. Y nadie dijo que para hacer yoga no tenés que comer carne. No. Algunos lo hacen, pero claro. Yo no lo considero. O algunos no lo pueden sostener en el tiempo. Sí, después. Lo que sí es la base de mi alimentación, las frutas y verduras, como claro. en el yoga, todo lo natural, y cuanto más crudo mejor. Claro. Pero ningún fanatismo de nada. ¿Y qué pensás de las enfermedades? Yo creo que las enfermedades son una respuesta a cuando, en yoga decimos los chakras, que son los centros de energía del cuerpo, se bloquean. Para mí la enfermedad tiene que ver con algo emocional. Primero es la emoción y después la enfermedad. Sí, primero es la emoción y después la enfermedad. Uh-huh. También hay un factor genético, pero ese factor genético se activa por la emoción. Yo pienso que es todo. Y que nos podemos curar a nosotros mismos, uh-huh. Cambiando nuestra energía, haciendo circular más el prana, conectándonos con otras cosas. Yo creo que es una respuesta así. Cuando un circuito de nuestra energía se bloqueó por una razón. Claro. Habría que averiguar cuál es esa razón. Claro. Lo importante es tomar la enfermedad como un camino de salida a un cambio, ¿no? Sí, yo creo que sí. A que uno tiene que modificar cosas
indudablemente para poder sanarse y poder seguir. Como todo en la vida, revertir lo negativo en positivo. Claro. Me pasa algo malo, una enfermedad, el fallecimiento de un ser querido, todo esto lo revierto en algo maravilloso. O sea, uso esta etapa de crisis, como decíamos, para cambiar y modificar costumbres. Cuando es una enfermedad que es de uno, quizá es más fácil que la pérdida de un hijo, por ejemplo, ¿no? Digo, sí. Es un dolor distinto que a veces no se puede manejar. En esos casos, ¿vos qué recomendarías? ¿O qué te sugiere? Bueno, digo la pérdida de un hijo porque me parece que es uno de los dolores más grandes, ¿no? Sí, yo lo viví en carne propia y yo creo que eso también me cultivó un poco el sentimentalismo y esta personalidad de escritora, porque falleció un hermano a los 10 años. Bueno, claro. Mi libro es El pequeño montañita por mi hijo, pero también en homenaje un poco al recuerdo que tengo de mi hermano trepando claro. por la sierra. Bueno, y es muy, muy complicado, lo viví en carne propia y solamente el que ha tenido este sufrimiento lo sabe. Para una madre es lo peor, pero yo creo que es lo espiritual la respuesta. Pensar que la vida y la muerte son uno mismo. Bueno, yo enseño eso, es un círculo. La vida y la muerte es lo mismo, no hay diferencia. No tomar la muerte como lo oscuro, lo negro, no, es solamente un proceso más. Es un pasaje a otro estado. Un pasaje a otro estado. Entonces, yo creo que la mayoría de las personas no lo reconoce, pero tiene un gran miedo a la muerte. Y yo creo que ese miedo les impide vivir. Yo creo que en eso uno, cuando está cerca de la muerte o fallece un ser querido, como es en mi caso personal, aprende a vivir cada momento, disfrutando, sin estar tan preocupados, tan ansiosos, porque ese es el problema de lo que hablábamos, del estrés. Estar tan ansiosa por el futuro y ahora qué pasa. Claro. ¿Cómo armo mi día hoy? Separa mi vida. Hoy me conecto con la naturaleza, hoy soy una persona más sana, hoy cultivo mi mente, leyendo un libro, claro. Haciendo un viaje, ¿o qué? Entonces, yo creo que la muerte nos conecta con eso. Y para la persona que pasa este momento, como fue en el caso de mi madre, bueno, no hay consuelo, la verdad. No, es tiempo. Es tiempo y también volcarse a lo espiritual, es lo único. Claro. Rezar es bueno. Yo, si bien tengo la filosofía indígena, también soy católica y rezar es muy positivo. Claro, es una forma de meditar. Sí, también, una forma de meditar. Bueno, Lely, ha sido un placer conocerte. Un placer para mí estar con una periodista como vos en un programa maravilloso y con ese nombre, Vidas Consagradas. Sí, pero realmente a mí me gusta mucho porque creo que esta experiencia tuya, estas palabras tuyas, llevan a la gente un aire fresco. En un país donde a veces se ve solo caos, donde los medios solo informan lo negativo, poder decir que la gente se siente un ratito a mirar este programa tranquilos, a escuchar a alguien que tiene algo para decir y bueno, felicitarte que tengas todo el éxito, porque realmente lo mereces. Muchas gracias.